El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenía que viajar para reunirse tanto en Portugal como en España con diferentes funcionarios en el marco de seguir buscando ayuda para su país en la guerra que tiene contra Rusia. Sin embargo, ha tenido que cancelar todo. El problema no es el cancelamiento en sí, sino el motivo que ha dado a la comunidad internacional, y ahora el mundo está preocupado por lo que está pasando en este momento en el gobierno de Zelensky, que es exactamente lo que ha dicho el mandatario ucraniano. Vamos a comentarlo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha cancelado el día de hoy una visita que tenía planeada tanto para la administración de Pedro Sánchez como para la administración portuguesa. Esto a finales de la semana. Lo que llama la atención es que los medios de ambos países han comunicado exactamente cuáles son las razones, y estas preocupan demasiado. El canal de televisión CNN Portugal reportó anoche que Zelensky había cancelado su viaje a la península ibérica debido a, escuchen bien esto, la grave situación interna que se está viviendo en Ucrania en estos momentos. Hablar de una situación interna es bastante preocupante, porque no estamos hablando del avance de Rusia en territorio ucraniano, sino de lo que sucede dentro de la administración. Lo que comenta el medio es que la delegación del jefe de Estado ucraniano debe haber comprendido que un viaje al extranjero no es aconsejable en este momento por la difícil situación en varios frentes, además de lo que está sucediendo en Kharkov. Esto es lo que dice el medio. Sin embargo, se habla de una situación interna bastante preocupante. De hecho, por su parte, el diario El País escribe que fuentes del gobierno español y de la Casa Real han confirmado esta cancelación. Durante la primera visita oficial de España, Zelensky tenía previsto reunirse con el príncipe Felipe y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así como firmar un acuerdo en materia de seguridad similar al que Ucrania ya ha tenido con el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca y Canadá. Es decir, era un viaje bastante importante, bastante estratégico, pero que ha tenido que ser cancelado. Y se encienden las alarmas porque esto sucede precisamente cuando Antony Blinken se encuentra dentro del territorio ucraniano en una visita que, como hemos comentado, es sorpresa, aunque de nuevo, para algunos no existe pues las coincidencias en la geopolítica. El pasado 10 de mayo, el mandatario ucraniano había confirmado que están librando combates encarnizados en el norte de Kharkov, particularmente en la zona de Volchansk. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificó la situación de bastante difícil, de bastante complicada en esta zona, y reconoció que las tropas rusas lograron un éxito últimamente. De hecho, lo que llama la atención en todo este escenario es que también se da a raíz de los cambios que no hace mucho ejecutó el propio Zelensky dentro de su propio gobierno, y más específicamente en los cargos militares. Para muchos expertos, lo que está sucediendo ahora en Ucrania es más una situación que se vive no como respuesta a los cambios de Zelensky, sino del ataque por parte de Rusia y también de las nuevas situaciones que se viven en este marco. Recordemos que, por ejemplo, algunos expertos decían que los diferentes funcionarios que había removido Zelensky empezaban a tener un rol bastante protagónico dentro de Ucrania y una imagen incluso de mucha carisma que podría significar tal vez una disputa a largo plazo con el propio Zelensky, una disputa popular, una disputa de cómo se ve frente a la opinión pública y más específicamente al pueblo ucraniano. Lo único cierto es que esto demuestra el tenso escenario que se está viviendo en Ucrania, porque siempre ha sido de interés de Zelensky tener reuniones con diferentes países, sobre todo si son parte de la Unión Europea y más si son parte de la Alianza Atlántica, para llegar a algún tipo de entendimiento. Y de nuevo, no solamente se iban a saludar, se iban a firmar acuerdos que le interesa firmar precisamente a Ucrania. Y el hecho de que todo se tenga que cancelar por lo que se está viviendo ahora en Ucrania demuestra que aparentemente la administración rusa está avanzando más de lo que incluso calculaban dentro de Occidente y sobre todo de la OTAN. Los países occidentales están empezando a tomar medidas para convencer a Zelensky de que se siente a negociar con Rusia. ¿Por qué tendrían que hacer eso? Si supuestamente todo está muy bien para Ucrania, ¿verdad? Lo que llama la atención es que esta noticia llega nada más y nada menos que de medios franceses. Sí, del mismo país cuyo mandatario salió al frente a decir que podrían tal vez
enviar tropas a Ucrania. Las cancillerías occidentales están preparando medidas diplomáticas bastante importantes y sobre todo concertadas, cuadradas entre ellos, para poder persuadir a Volodymyr Zelensky de que acepte negociar, según informa la emisora de radio francesa Europa 1, citando fuentes. De manera literal, lo que dice esta emisora es que las cancillerías occidentales están presentando acciones diplomáticas coordinadas para persuadir a Volodymyr Zelensky de que acepte el principio de las negociaciones. Lo que llama la atención es que esta información llega después de que, primero, el propio presidente del país, del presidente francés Emmanuel Macron, haya dicho que no se descartaba enviar tropas a Ucrania para que luchen precisamente contra Rusia, pero no solamente eso. De hecho, también hemos visto cómo de repente, oh sorpresa, apareció el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en territorio ucraniano, dando un concierto también, todo se ha dicho, y hablando del escenario de apoyo constante que tiene con la administración de Volodymyr Zelensky. Pero después llega esta información. Siempre lo hemos comentado, no existe la coincidencia en la geopolítica. Entonces, para muchos, esto tal vez tiene cierto sentido, tomando en cuenta que Rusia está avanzando en el campo de batalla. Como señala la emisora francesa, Kiev tendrá que decantarse por las negociaciones en medio de una posible evolución hacia un escenario menos favorable, que podría desembocar en la apertura de otro frente por parte de las fuerzas rusas. Y esto tiene sentido. Cuando no se hacen negociaciones es porque se espera a ver cuál de las partes tiene pues un escenario más favorable en las negociaciones. Vamos a poner un ejemplo. Si en este caso la administración rusa termina entrando hasta Kiev, ellos básicamente han ganado el conflicto y se sientan a negociar con una situación bastante beneficiosa para la administración rusa. Si sucede lo contrario y Ucrania es la que está avanzando, pues se escuchan más o tienen más peso las propuestas ucranianas. Claro, estamos en un momento en el que está avanzando Rusia, la administración ucraniana está retrocediendo, pero no hay un escenario así tan devastador como que lleguen hasta Kiev. Este sería el escenario ideal para negociar si es que no se quiere llegar a algún punto preocupante. Moscú ha indicado, de hecho, en repetidas ocasiones, que está dispuesto a negociar, pero Kiev le ha prohibido en nivel legislativo. Esto también lo hemos comentado. Mediante una norma está prohibido por parte del mandatario ucraniano negociar con Rusia, sobre todo si el presidente de Rusia se llama Vladimir Putin, algo que es completamente real y que también lo ha terminado ejecutando el propio Volodymyr Zelensky. Anteriormente, el Kremlin ha declarado que no hay requisitos previos para la situación en Ucrania para que esta, se pueda volver pues pacífica. La prioridad absoluta para Rusia es lograr los objetivos de la operación militar especial. Por el momento, esto solo es posible por medios militares. De nuevo, estas son las palabras del Kremlin. Como aclaró precisamente la administración en Moscú, la situación en Ucrania puede tomar un rumbo pacífico si se tienen en cuenta la situación de facto y las nuevas realidades. Todas las exigencias de Moscú son bastante conocidas. Claro, por eso evidentemente es muy difícil poder, en este caso, convencer a Volodymyr Zelensky, porque si las condiciones son conocidas y de plano Zelensky no las va a aceptar, Rusia sencillamente no las va a cambiar. De hecho, para tomar en cuenta esto, las palabras del presidente ruso Vladimir Putin es que no van a discutir fórmulas que no conocen, por supuesto, pero nunca nos hemos negado a negociar, a diferencia de la parte ucraniana. Son ellos los que se retiraron del proceso de negociación, terminó subrayando el presidente ruso. Ha agregado además que Rusia está dispuesta a participar en las conversaciones de paz sobre Ucrania, pero no está ni siquiera invitada a la conferencia que se va a llevar a cabo en Suiza.